Buenos días de nuevo. Ante las peticiones de diversas personas y viendo un poquito pues, las personas que llegan al despacho, la inquietud que traen acerca de la cuantificación económica de las lesiones y demás, o de cualquier evento o cualquier hecho externo que produzca una pérdida de la salud en general, vamos a intentar hablar hoy un poquito de la famosa ley del baremo, o del baremo, que es como habitualmente se conoce, ¿no? Bien, ¿qué es en definitiva el baremo? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? ¿Y qué usos tiene? ¿No? Vamos a intentar responder un poquito a estas preguntas que son lo que detectamos que la gente habitualmente quiere saber, conocer, en fin, para tener una cierta seguridad o tranquilidad de cómo se aplica el sistema y cómo funciona. En principio hay que indicar inicialmente, por supuesto, que es un tema bastante técnico, la ley 35/2015, que es la que añade, la que introduce la última reforma del sistema de baremo, es una ley muy técnica, tiene aproximadamente unos 500 folios de tablas donde se regulan todos los aspectos, digamos, que pueden ser indemnizables en unas lesiones, ¿no? La verdad es que hay tanta diversidad que es complicado ponerse de acuerdo en no menos de esas cantidades, digamos, en esas tablas, digamos, o que ocupen menos espacio que ese, ¿no? Así pues, por lo tanto, lo primero que interesa es saber qué es el baremo, ¿no? El baremo no son ni más ni menos que unas tablas que se introducen en el año 95 por las asociaciones de usuarios y las aseguradoras, de víctimas y usuarios de medios de transporte y las aseguradoras, para intentar de alguna forma ponerse de acuerdo en las indemnizaciones a pagar a las víctimas. Hasta ese momento las indemnizaciones eran bastante diferenciadas entre juzgados, por situaciones que aparentemente eran iguales, pero que realmente podían dar lugar a valoraciones económicas de esos daños o esas lesiones muy diferenciados. Por lo tanto, en el año 95 se ponen de acuerdo para intentar poner en común un sistema que permita de alguna forma objetivar económicamente las lesiones. Posteriormente, a través de la transposición de diversas directivas y en fin, ordenamientos y legislación de carácter europeo, se llegó a dictar un Real Decreto Legislativo que pretendía agrupar, el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, que permitía agrupar, o que quería agrupar un poquito lo que eran las indemnizaciones por daños corporales en accidentes relativos a la circulación. Por lo tanto, a partir de esa fecha y como anexo, se traspuso este sistema de valoración de daños de forma ya añadida para concretamente lo que fueran hechos de la circulación y seguro de vehículos a motor. La última variación de esa ley, de ese baremo, se ha producido en el año 2015 con la ley que antes mencionaba, la 35/2015, que pretende actualizar, digamos, en unos términos de mayor protección a las víctimas, lo que son las tablas de valoración de estos daños corporales. Bien, una vez visto qué es el famoso baremo y cómo ha evolucionado históricamente, lo siguiente sería un poquito hablar de su utilización. Bien, ¿cómo se utiliza el baremo? Bueno, pues el baremo lo utilizan unos expertos, que son los médicos expertos en medicina legal y forense o expertos en valoración de daño corporal, que son los que son capaces de transformar esos informes médicos que uno puede tener a consecuencia de unas determinadas lesiones en una valoración económica, en una cuantía económica reclamable e indemnizable. Dado que la salud no se puede recuperar de ninguna manera, desgraciadamente, pues hay que intentar valorarla económicamente con la intención de indemnizar en todos los aspectos a las víctimas. Bien, aquí hay que señalar que una de las cosas novedosas que ha tenido la introducción de la ley 35/2015 y por lo tanto de la modificación del baremo existente hasta ahora es que reconoce otras víctimas o otros afectados por unas lesiones al margen de la persona concreta que ha sufrido esas lesiones en su propia persona, en su propio cuerpo, como pueden ser cónyuges, ascendientes, descendientes, colaterales o incluso allegados. La ley nueva, una de las novedades más importantes que tiene es que reconoce la categoría de perjudicados a un número bastante amplio de personas que pueden verse afectadas por la pérdida de salud concreta de una persona, aunque no sea en ella misma la que ha sufrido ese hecho, digamos, esa pérdida de salud. ¿Cómo se aplica este baremo concretamente? Bueno, existen más baremos en España que son de uso obligatorio, como los baremos que existen para la Seguridad Social, para determinadas indemnizaciones relativas a incapacidades, pero
En general, se aplica tanto en reclamaciones contractuales como extracontractuales, es decir, como aquellas reclamaciones que se hacen derivadas de una mala ejecución de un contrato, como puede ser una asistencia sanitaria, la prescripción o el uso de un medicamento, como aquellos derivados de responsabilidad extracontractual, es decir, todos aquellos hechos que estén relacionados con la negligencia o la culpa, como puede ser un accidente de tráfico. Ahora, realmente de todos esos ámbitos, el único donde realmente es obligatorio es el de accidentes de tráfico. Hay una obligatoriedad marcada por la ley de someterse a ese baremo para hallar la cuantificación económica de las lesiones y los perjuicios que se hayan podido causar. Sin embargo, dada, digamos, la totalidad, digamos, con el que se ha intentado redactar este baremo, es decir, para globalizar y englobar todas las posibles lesiones, se utiliza también en otros ámbitos que no son propiamente el de los accidentes de tráfico, como pueden ser, y ya hemos hablado de ellos, los económicos derivados de tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, mala praxis o cualquier, digamos, lesión que proceda de culpa o negligencia. Yo creo que con esto queda un poco más clara o más claro explicado a las personas y a los clientes, a las personas que han tenido la desgracia de tener una pérdida de su salud, qué es el baremo, en qué consiste y un poquito cómo se aplica. Sin embargo, insistimos en que es una cuestión tremendamente técnica. Es una ley que está como anexo ahora mismo del Real Decreto Legislativo que antes se ha mencionado y que ocupa aproximadamente unos 500 hojas. Es decir, es una complejidad importante y conviene desde el primer momento estar asesorado por un especialista, por un abogado que sepa bien cómo se puede reclamar y por los asesores médicos de los que nosotros disponemos para que hagan una correcta valoración económica de ese daño producido. Por lo tanto, siempre les recomendaremos que ante cualquier pérdida de la salud lo primero que hagan es ponerse en manos, ya sea de este despacho o de otro, pero de un profesional para que le pueda asesorar de la mejor forma posible. Y esperando haber dado contestación a sus preguntas y a sus inquietudes, nos despedimos hasta otro nuevo vídeo. Gracias.